Hoy le vamos a contar la historia de un despojo, una historia de manipulación de la justicia, de influyentismo y de funcionarios y abogados corruptos, también de empresarios que quedan indefensos ante esa conjunción. A principios del 2008, un grupo empresarial terminó de construir el complejo llamado Aqua en Nuevo Vallarta, que incluye desde centros comerciales hasta un hotel y varios condominios. Muchos de sus compradores de los condominios fueron canadienses que al recibir sus departamentos se inconformaron porque no podían utilizar sin costos, sin pagar, el spa y otras áreas del hotel, a pesar de que eso estaba especificado en sus contratos de compra-venta. Hasta ahí todo no pasaba de un conflicto mercantil como existen millones en el país. Pero la historia tomó otro curso y convirtió un conflicto entre particulares en una verdadera pesadilla familiar. Hola, Viana, ¿qué tal? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y por alguna extraña razón basada en el influyentismo y el interés económico particular, en este caso intervinieron desde el gobierno canadiense hasta el de Nayarit. El principal accionista del grupo empresarial comenzó a ser perseguido con saña por las autoridades locales, pero ya no solo por la vía civil o mercantil, sino por la vía penal. Se le exigen enormes sumas de dinero, propiedades, se libran órdenes de aprehensión contra él y contra sus familiares más directos, y todo desde la justicia nayarita, mientras la justicia federal insiste una y otra vez que no hay elementos para esa persecución. Esta es la historia del abuso basado en la corrupción y en el influyentismo. Un paraíso con vista al mar, más de 313 departamentos distribuidos en 2 torres. Los costos, desde $150,000 por un departamento de 50 metros hasta $990,000 por un penthouse llamado Diamante. El lugar, Nuevo Vallarta, Nayarit, a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en una exclusiva zona residencial. El desarrollador, Flamingos Aqua, empresa constituida en marzo de 2005 por Eduardo Valencia Castellanos y José Luis Abunader Espino, de la sociedad Sierra Madre Investments. Para enero de 2006, Eduardo Valencia adquiere la totalidad de Flamingos Aqua. La empresa de bienes raíces arrancó el proyecto en 2005 en un área de 43,000 metros cuadrados. El monto total de inversión hasta la fecha es de $50 millones. Flamingos Aqua comenzó la preventa de los departamentos en el verano de 2005. Para 2007 y principios de 2008 ya tenían vendidos en preventa el 85% de los departamentos a canadienses, estadounidenses y algunos mexicanos. En 2008, al concluir la construcción del 50% del desarrollo, los canadienses, principalmente Charles-André Basichet, se quejan del contenido de los contratos, convenios, fideicomisos suscritos y demandan a Eduardo Valencia por haber presuntamente defraudado a los condóminos. Basichet, junto con su abogado Raúl Ruiz González, idean y organizan para apoderarse del desarrollo las demandas contra Eduardo Valencia para acusarlo por fraude. Dicen que los departamentos adquiridos tienen desperfectos en su construcción, pero el principal argumento por el que Valencia es demandado es el derecho que tienen los propietarios de los departamentos a usar áreas privadas como comunes. En realidad, las áreas privadas están estipuladas en los contratos, en las cláusulas firmadas por los particulares, en las que se estipula que no son áreas comunes. Todo personal tiene copias de los contratos y demandas entre Flamingos Aqua y los supuestos agraviados. Otro de los argumentos de los demandantes es que Flamingos Aqua les condona, entre otras cosas, las anualidades. Según Valencia Castellanos, en junio de 2008 tanto el canadiense como su abogado comienzan las fabricaciones de pruebas en su contra, incluso penales. Y empiezan a organizarse y a juntarse y a llamar a abogados y a llamar a, ¿cómo se dice?, a autoridades. Soy investigado, te lo quiero enseñar, y en la denuncia, por medio del delegado de, ¿cómo se dice?, de la PGR de allá, por lavado de dinero, al igual que mi padre y mi tío, crimen organizado, reventa de energía eléctrica y asociación delictuosa. Lo acusan de haber pagado $400,000 a la Secretaría de Hacienda. Es en el verano de 2008, de acuerdo con Valencia Castellanos, cuando interviene el consulado canadiense, supuestamente presionando al gobierno de Nayarit, que en ese entonces encabezaba Ney González. Una vez que ven que tienen todo el apoyo incondicional del gobierno canadiense y que hay una presión, se suben al barco y cuando me piden indemnización de 30 y tantos departamentos, que porque hay una humedad en el techo, que porque el piso no está bien pulido, me piden $9 millones de indemnización. Afirma que el exgobernador Ney González dio la orden a Roberto Álvarez, en ese entonces director de averiguaciones previas, para fastidiarlo.
Y el gobierno de Nayarit, sin tener injerencia, porque son asuntos meramente judiciales y están haciendo lo civil o lo mercantil penal, con tal de ayudarles, me fabrican averiguaciones previas donde no me dejan ser parte, donde no tengo derecho a una defensa. 2 años después de que había entregado los departamentos, viene su detención. Yo acababa de llegar de un viaje de Europa en finales de agosto, principios de septiembre del 2010. Saliendo de casa de mis padres, me detienen. Luego me doy cuenta que esto es en Guadalajara, que es por un tema de Nayarit. Me trasladan a Nayarit. Se me acusa de meterme yo personalmente, junto con mi hermano y mi mejor amigo, a un departamento de los que construí, de los que tengo sobre mi resguardo, y que supuestamente era de un canadiense y que supuestamente le he sacado sus cosas. Afirma que los testigos que presentan son testigos de oídas. Ninguno acredita ser, como se dice, testigo presencial de los hechos, y todos con conflicto de intereses porque son extrabajadores corridos de mi empresa. Sé que al juez le llevó todo tipo de presiones de Ney González, de su procurador, de un tal Álvarez, que era el de averiguaciones previas, el director de averiguaciones previas, para que no me dejara salir. ¿Tienes el nombre? Entiendo que es Roberto Álvarez, el de averiguaciones previas. Una semana después salió de la cárcel y comenzó su calvario. Apenas el 24 de agosto pasado, recibió una multa de la Profepa por 320,000 pesos por las 2 puntas ubicadas en el desarrollo frente al mar. Y ahora afirma tener congeladas sus cuentas. Para poder sacar el caso de la justicia civil y llevarlo a lo penal, se inventaron acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero que ya han sido desmentidas por la propia Siedo. El propietario de Flamingos Aqua, Eduardo Valencia Castellanos, fue acusado de lavado de dinero y de pertenecer al crimen organizado, solo porque se apellida igual que el fundador del cártel de los Valencia, José Valencia. Así es, que yo pertenezco al crimen organizado, que mi familia pertenece. ¿Por qué? Porque mi padre se apellida Valencia Gallardo y es de Michoacán. Por eso soy criminal. Aquí está la imputación. El empresario asegura que el canadiense Charles André Basichet y funcionarios del gobierno de Nayarit utilizaron ese pretexto para seguirlo hostigando y acusarlo de defraudador. De acuerdo con los documentos del caso, en septiembre de 2010, el empresario fue acusado de lavado de dinero y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esto es por lo cual se me acusa de lavado de dinero, crimen organizado. Existe la sospecha que Eduardo Valencia Castellanos, hijo de Eduardo Valencia Gallardo, ¿cómo no va a ser hijo de mi padre? Es una sospecha bastante fundada. De Europa, en Michoacán, lo cual es falso. Mi padre vivió hasta los 5 años en Cotija, Michoacán. Está construyendo y vendiendo un desarrollo que llaman Aqua Flamingos en Flamingos Nayarta. Posible parentesco con los Valencia o Gallardo de Michoacán. Por supuesto, si soy de Michoacán y me apellido Valencia y mi padre se apellida Gallardo, ¿cómo no vamos a tener familiares? Ese hecho es de conocimiento de la Siedo, que entonces estaba a cargo de Marisela Morales, actual titular de la Procuraduría General de la República. Se instruye al delegado hospital de la Procuraduría General de Nayarit, no sé, para que la delegación a su carga se abstenga de seguir conociendo los hechos de la indagatoria mencionaria y decrete incompetencia a favor de la unidad especializada de investigación en operaciones de recursos de procedencia ilícita, falsificación y alteración de moneda. Aquí tengo el documento donde le pide Marisela al delegado que le dé de inmediato la averiguación, porque ellos están impedidos, no está dentro de sus facultades conocer del lavado de dinero. En septiembre de 2010, aún siendo gobernador Ney González, el delegado de la PGR en Nayarit era Eliseo Simón Guzmán Villegas. Y le dice, ¿qué crees? Ya no, ¿cómo se dice? Ya cerramos, no hubo delito que perseguir, ya está cerrado. ¿No te la puedo mandar? Pues ya la cerré. Posteriormente, Valencia afirma que un grupo de Basichet tomó por asalto el desarrollo en noviembre de 2011. Ahora habitan, presuntamente, en más de 100 departamentos y 13 terrenos. De acuerdo con Eduardo Valencia, la zona tomada es de 15,000 metros de áreas comunes y más de 20,000 metros de áreas privadas. Los inmuebles, según Valencia, comenzaron a usarse desde diciembre de 2011. Dijo que lo denunció y que la gente de la Procuraduría Estatal le contestó que eso le pasaba por no negociar con los canadienses. Aquí están algunas fotografías donde gente introduce a gente, presuntamente el crimen organizado de los Zetas. Aquí están sus nombres y sus identificaciones.
Este es un informe que me da la gente de seguridad privada antes de que me despojaran del desarrollo. Esta es la camioneta de Nuevo León, esta es la placa de Nuevo León. Ya los presumía como Zetas de Nuevo León. Los que llegan a sus departamentos y dice, si vuelves a hacer algo, estos son los que se encargan de ti. Y las gentes de seguridad dice que se bajaban con armas largas. Esto es parte de una de las mantas que, según Eduardo Valencia, se colocaron en el desarrollo. Al mismo tiempo comenzaron a realizarse las extorsiones económicas contra los propietarios del complejo turístico. Eduardo Valencia asegura que le fabricaron acusaciones. Afirma que todas están infundadas y que todas se hacen a través del canadiense Charles-André Basichet, su abogado y el actual procurador de Nayarit, Edgar Beitia. Yo creo que hay alguna persona del gobierno de Canadá o de Estados Unidos que es familiar o un mismo condómino que ¿cómo se dice?, que conoce a un cacagrande de muy alto nivel, que habla y genera una presión muy fuerte en el gobierno de Nayarit para que esto se resuelva. Cuenta que quien lo ayudó a salir de la cárcel fue su amigo desde hace muchos años, Arturo Zamora, actual senador y quien tiene un despacho de abogados en Jalisco. Porque me acusaban de autor material de llevarme aquí al hombro camas, refrigeradores, estufas, hornos, cuando soy un empresario que hago proyectos de $200 millones y vivo en Miami. Eduardo Valencia estuvo al menos una semana en la prisión de Nayarit en septiembre de 2010. Al salir, dice que le llovió un cúmulo de demandas. De ahí vieron el camino los canadienses, el consulado y cómo se dice sus abogados, y se vinieron con 100 denuncias de cada uno de los que supuestamente compraron. Nada más que en las denuncias no acreditan el contrato, esconden el contrato. Afirma que las denuncias están en el poblado de Jarretaderas, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Sostiene que son de canadienses, estadounidenses y algunos mexicanos, y muestra la lista de los denunciantes. Todo personal tiene copia de todo el expediente del caso. El empresario asegura que la mayoría de los denunciantes son prestanombres del canadiense Basichet y que también está involucrado su abogado, Raúl Ruiz. Las fabricaciones son entre el procurador Beitia, Charles-André Basichet, Raúl Ruiz. Charles Basichet es el que te digo que se ostenta como propietario sin probarlo. Desde entonces, asegura, comenzaron los hostigamientos. Ellos manipulan al Ministerio Público como su títere y no presentan contratos, y el Ministerio Público y el juez les acredita que existe una compraventa, sin un documento que así lo refiera, nada más por su dicho. En las denuncias le exigen que Flamingo Zacua debe cumplir con la cláusula sexta, es decir, que se escrituren las áreas que están estipuladas como comunes. También que pague $300,000 por reparar el techo de un departamento, o que entregue 2 departamentos para reparar humedades o pulir pisos, o que entregue un departamento a Charles-André Basichet para reparar daño moral contra su persona. De departamentos son más de $10 millones. De terrenos por escriturar son más de $10 millones. Por cómo se dice, por condonación de penas, pues son por lo menos $2 o $3 millones. Y el tema de los gentes que quieren que les escriture por lista, se están colgando aquí en esta lista más de 30 o 40 gentes, que son otros $10 millones. Entonces quieren hacer un negocio de 30 o 40 millones de dólares. El abogado de Basichet, Raúl Ruiz González, es uno de los denunciantes, dueño de uno de los departamentos. Dice, en enero del 2009 adquirió un departamento identificado con el número Loft 179 mediante un contrato verbal. ¿Loft 179 de dónde? ¿Contrato verbal con quién? ¿De qué constaba? ¿Ante qué testigos? ¿Qué fecha? ¿En dónde? Esperando posteriormente firmar un contrato por escrito. Una vez que di ¿el dinero para qué? ¿Cuánto? ¿A quién? ¿Por qué medio? Pasaron meses a efectos que me lo entregaran. ¿Que te entregaran qué? Mi departamento, y por fin me lo entregaron el 28. ¿Quién te lo entregó? ¿Con qué facultades? La denuncia del abogado Ruiz González es de octubre de 2010.
Y en un caso tan oscuro como este no podrían faltar las amenazas y las extorsiones del crimen organizado que casualmente coinciden con las oficiales. Lograron que fuera a dar a la cárcel y no conforme con ello, a Eduardo Valencia, propietario de la empresa Flamingo Sacua, lo amenazaron cuando salió de ella, en octubre de 2010. Mi abogado me renunció porque el procurador fue muy claro. Te fabrica un delito, te siembra un arma y ya estás en el cárcel, aquí, aquí, y le hace así con las manitas, aquí en Nayarit, como diciendo, aquí somos dueños de todo, ¿no? Que lo son, porque manipulan todo, al Tribunal de Justicia, manipulan a los delegados, manipulan todo. Habla del procurador de Nayarit, Edgar Beitia, a quien señala como uno de los funcionarios que lo acusan de defraudador. Eduardo Valencia documenta que las amenazas provienen de Basichet y del crimen organizado. Aquí en los expedientes hay amenazas de los Zetas, de la familia michoacana, que aquí está. Y de esos son los que me amenazan. Yo sé que en cualquier momento me matan. Yo sé que en cualquier momento me vuelven a encarcelar ilegalmente. No solo eso, él y sus familiares han recibido amenazas vía celular, correo electrónico y en una carta escrita a mano. Y esta es la amenaza. La semana pasada estuvimos en el hotel, fuimos y dimos cuenta de los edificios que hicieron en Puerto Vallarta, se llaman Aqua y Kite, con dinero verdes nuestros frente al mar. Fíjate, con dineros nuestros frente al mar. Y la inversión que calculo es de 15 millones de dólares. Ustedes, paisanos de la familia michoacana, vienen a ayudar a la causa contra la persecución nuestra que puede sacar la crisis de este pueblo. Deben poner 3 bolsas de plástico negro selladas con 2 millones de dólares en billetes de tal denominación en el kilómetro 127 de la carretera Compostela. El 25 de octubre a las 2 de la mañana en el carril del RH. De no hacerlo, los buscaremos en Guadalajara para ajustar cuentas. Con favor, Eduardo, o no lo entiendo, en el edificio avisen, iremos a sus casas, los de la familia michoacana. La carta fue enviada a su tío Javier Valencia Gallardo, a Zapopan, Jalisco, quien fue uno de los que le renunció, junto con su primo Javier Valencia Camacho. Esta es otra de las amenazas recibidas. La fecha es del jueves 17 de marzo de 2011. Fíjate cómo escribe mal y cómo se parece su forma de decir las cosas a las cartas de amenaza firmadas por crimen organizado. ¿Cómo te llama pendejo el puto Abunader, Pedro Gómez o el cocainómeno cuando voy a terminar con el cartel de los Valencia? A un año de esa amenaza, el empresario apunta a altos funcionarios del gobierno de Nayarit, así como a quienes estuvieron en la anterior administración. Y hacen lo que sea, te matan, te quitan tu libertad, te golpean, te tienen con órdenes de prisión y todo lo que te puedas imaginar. Si te pasa algo, ¿a quién responsabilizas? Al procurador Edgar Beitia, a Charles André Basichet y a Raúl Ruiz González. A mí o a mi familia. Bueno, hasta aquí esta historia. Hay que aclarar que no tenemos relación ni interés alguno con el señor Valencia, con este empresario, con su familia, con su empresa. Pero nos parece la historia de un abuso, un tipo de abuso que sufren muchos empresarios que quieren invertir en nuestro país. Y como tal, Viviana, hay que documentarla. Por supuesto que tiene que quedar documentado.